Capítulo 1. El retorno del músico. Kofi Doa cerró la guía de supervivencia y permaneció inmóvil, tumbado en la incómoda cama del camarote. No se había logrado acostumbrar al vaivén del barco y se sentía agotado por no conciliar bien el sueño. Aun llevando casi 2 semanas navegando, todavía le resultaba inverosímil estar viajando a la caótica e imprevisible Absurdelia. Principalmente por 2 razones. La primera era que en la televisión siempre decían que nunca era la época ideal para visitarla. Tenía ciertos prejuicios con la cultura absurdelina y no le daba confianza que el país estuviera en medio de una guerra incivil. En las noticias siempre informaban sobre ataques de monstruos, robots defectuosos y prácticas oscuras de magia negra. Saltaba a la vista la falta de organización y civismo que sí tenían en Ecimia, donde había vivido la mayor parte de su vida. La segunda razón era que él y su hermana Liura habían nacido en Absurdelia, concretamente en la comunidad que estaba dando problemas, Tenebris. Tenía pocos recuerdos de aquel entonces. Se criaron en un orfanato y cuando Kofi tenía 10 años y Liura 14, fueron adoptados por el feliz matrimonio compuesto por Mike y Ben Doa, ecimios de pura cepa. Absurdelia era el último lugar al que deseaba ir y, sin embargo, hacia allí se dirigía. Se vio encerrado en un barco que había atravesado el océano y llegaba a Puerto Raíz, la primera parada de su poco deseado viaje. Puerto Raíz era una pequeña localidad con puerto, al suroeste del país, y el destino de su viaje era Optus, la capital, que se encontraba justo en el otro extremo. ¿Y cómo llegaré hasta allí? Dudo que pueda coger un taxi, pensó el joven durante toda la travesía. ¿Y por qué razón un joven acomodado se embarcaba en tal aventura? 2 semanas atrás había recibido una extraña carta de Liura que decía: «Hola, Kofi. Espero que estés bien. ¿Vendrías a Absurdelia a visitarme? Puedes dormir en mi casa de Optus. Y tráete esa guitarra tan chula que tienes. Echo de menos oírte tocar. Saluda a Mike y Ben de mi parte». Como era de esperar, su primera reacción fue negarse. Hacía poco que había cumplido los 20 años, se encontraba inmerso en sus estudios musicales y no estaba entre sus planes morir en el inestable continente vecino. Liura se había mudado a Absurdelia hacía 1 año, justo cuando la guerra incivil comenzó. No dijo por qué, solo que debía volver. Aquello no sentó muy bien a sus padres adoptivos, pero no pudieron hacer nada para retener a Liura. Además, Kofi no había tenido ningún contacto con ella desde entonces. Mike y Ben se alegraron de saber que Liura le había mandado una carta, y se vio obligado a aceptar la invitación, embarcándose hacia lo desconocido. Aunque sus ganas por hacer aquel viaje fuesen menos que 0, el joven siempre se caracterizó por ver el lado positivo de las peores situaciones, normalmente. Así que pensó en aprovechar la experiencia para mostrar a los absurdelinos sus composiciones musicales. Pensaba tocar su guitarra en las calles de todas las ciudades por las que pasara. El dolor de cabeza constante que fue el viaje empezó incluso antes de embarcar. En Absurdelia utilizaban su propia moneda, los dineros, pero usaban 2 tipos, los antiguos y los nuevos. Según la funcionaria de la oficina de cambio en Ecimia, los absurdelinos utilizaban los dineros antiguos para comprar unas cosas y los nuevos para comprar otras. A Kofi le parecía un lío incomprensible, pero con la moneda de Ecimia no hubiera podido pagar nada, así que cambió la cantidad que le pareció razonable. Había pocos barcos que navegaban hacia Absurdelia, digamos que no era el primer destino turístico al que acudían los ecimios. Encontró uno que tardaba más de la cuenta en llegar, pero que no era caro, y compró un billete. En el muelle descubrió que más gente de la que pensaba viajaba a Absurdelia. Haciendo cola para embarcar, le asaltó una señora que se hacía llamar Rita Pelfres. Nació en Dinerópolis, una ciudad cercana a Optus y uno de los lugares más pudientes de Absurdelia, y había pasado unas semanas en Ecimia de visita turística. Le traía sin cuidado la vida de aquella señora, pero no podía escapar, así que tuvo que soportar sus anécdotas y batallitas. En una ocasión meditó sobre la posibilidad de lanzarse al agua y cruzar el océano a nado hasta Absurdelia. Luego cayó en la cuenta de que podía echar a la señora Pelfres y que nadase ella. Tomó la sabia decisión de no hacer ninguna de las 2 cosas, y se felicitó a sí mismo por ello. Hizo migas con el capitán del barco, el capitán John Farva. Fue él quien le regaló la guía de supervivencia. El autor era Tebus Orcel, que según la contraportada de la guía era mago visionario multiversal, y la había publicado recientemente. En teoría, si seguías las rutas establecidas por el gobierno, el viaje por Absurdelia debía ser un paseo, siempre y cuando no te desviaras del camino, te emboscase un bandido, un engendro monstruoso o te vieras metido en plena guerra. La guía le vendría muy bien, no solo por lo que aprendería, sino también como lectura para luchar contra el aburrimiento. En Ecimia no tenían guías de supervivencia porque no eran necesarias.
Como mucho disponían de libros de autoayuda con nombres como Tú verás lo que haces con tu vida, Ahórrate el psicólogo o No des la turra a la gente infeliz. Efimia era un país tan tranquilo, sin conflictos, ni disputas, ni malentendidos, ni nacionalismos, ni extremismos, ni magos, ni monstruos, que normalmente era un lugar aburrido. Coffee no era alguien que soportara bien los grandes cambios, pero admitía que en Absurdelia viviría experiencias que le subirían las pulsaciones, al menos a 70 por minuto. En el fondo, muy en el fondo, tras kilómetros y kilómetros de fondo, tenía ganas de ver a su hermana y conocer a qué se había dedicado desde que marchó a Absurdelia. Y, más en el fondo todavía, era consciente de que su hermana era muy espabilada y cabía la posibilidad de que la presencia de Coffee en el país respondiera a un interés concreto que no le había revelado en la carta. La megafonía del barco se encendió con un pitido y sonó la voz del capitán Farva. Señoras y señores pasajeros, en 20 minutos llegaremos a Puerto Raíz, comunidad de Bultrum. Gracias por su paciencia. Por fin, el viaje se me ha hecho tan largo como un día sin música, pensó Coffee. Se levantó de un salto y en menos de 10 minutos ya había guardado todos sus objetos personales en el bolsillo grande de la funda de su guitarra, su único equipaje. Sus padres le recomendaron llevarse una pequeña maleta, pero Coffee era consciente de que andaría mucho, y con la funda del instrumento sería suficiente. Salió del camarote por última vez y se dirigió a la zona de desembarque, donde ya había pasajeras esperando, entre ellas la dichosa señora Pelfres. Intentó esconderse entre la multitud, pero no lo consiguió. La mujer le interceptó y se acercó a él con una ancha sonrisa, tan ancha que parecía que estuvieran estirándole de ambos lados de la cara. «Señorito Doa, ha sido un placer conocerle», dijo. Detestó desde el primer momento que le llamara señorito Doa. «El placer ha sido mío, señora Pelfres», respondió. «Espero que su vuelta a Absurdelia sea agradable». La mujer soltó una carcajada que terminó convirtiéndose en una tos ronca. No le dio la sensación de que fuera muy mayor. La gente de su estatus solía cuidarse mejor que nadie. Con el dinero que tenían podían pagar tratamientos caros en buenas clínicas. Pero a Coffee le pareció que algo no iba bien con aquella señora. «Debería usted mirarse esa tos», le sugirió. «Son cosas de la edad, señorito Doa». Sacó un pañuelo de uno de los bolsillos de su abrigo y se sonó los mocos, emitiendo un estallido que rivalizó con los motores del barco. Luego echó un vistazo al interior del pañuelo, como buscando entre las flemas la respuesta a una pregunta existencial o un diamante perdido. El barco se estaba deteniendo. «Bueno, creo que ya hemos llegado», dijo Coffee intentando finalizar la conversación. «Eso parece», convino la mujer. «¿Volveremos a vernos, señorito Doa? Como le comenté, me dirijo a mi mansión, en Dinerópolis. Está usted más que invitado. Obtus está justo al lado. ¿Quiere que le acerque?» «Se lo agradezco, pero no es necesario. Quiero aprovechar el viaje para ver el país», explicó. Era mentira. No tenía ningún interés en ver Absurdelia, pero ni a cambio de 1 millón de dineros viajaría con aquella señora. «Queda dicho. Mi casa es su casa. Hasta más ver, señorito Doa», se despidió la mujer. Parecía que aquello señalaba el final de la conversación. Entonces Pelfres se le acercó y le dio un abrazo. Por un momento sintió lástima por ella, tal vez aquella mujer, que tendría más dinero del que podría gastar en toda una vida. No tenía lo que realmente necesitaba: amor y compañía. De pronto, eructó en su oído y sintió que sus tímpanos pedían la baja médica. También reconoció el olor a frutos secos y a algo más, un olor fuerte y desconocido. «Por el amor de una alpaca, ¿qué diablos ha comido esta mujer?», se preguntó el joven. La señora Pelfres se apartó y se llevó las manos a la boca. «Uy, menudos modales los suyos, pero se lo perdono por ser usted, señorito Doa». ¿Falta de modales? Él no daba crédito a lo que acababa de oír. Se quedó petrificado, asimilando una probable sordera. Mientras tanto, el barco se detuvo en el muelle y se abrieron sus puertas. Aquella noche se enteraría de que era parte del protocolo de Dinerópolis eructar en el oído al despedirse. Esperó a que todos salieran y se despidió del capitán Farva. «Capitán, gracias por traernos y por la guía». «Ten mucho cuidado, Coffee, y no te desvíes del camino seguro», se preocupó el capitán Farva. «No lo haré. Nos veremos a la vuelta». El capitán le respondió con un gesto de asentimiento acompañado de una simpática sonrisa. Se puso en marcha, atravesó el puente que separaba el barco del muelle y pisó Absurdelia de nuevo, después de tantos años. «Ya estoy aquí», pensó. Se volvió para decir adiós con la mano al capitán y éste le gritó:
No te fíes de nadie. Y mucho cuidado con los patos. El capitán se perdió dentro del barco y Coffee entrecerró los ojos. ¿Cuidado con los patos? ¿Había dicho cuidado con los patos? Se giró sobre sus talones para echar un vistazo a Puerto Raíz. Muchos de los que habían viajado junto a él se reunían con sus familias en el muelle, otros se ponían en marcha, y otros ya habían desaparecido, como era el caso de la señora Pelfres. Afortunadamente, la ciudad estaba próxima, así que, guitarra en la espalda, se encaminó hacia el núcleo urbano deseando que aquel viaje que acababa de empezar terminara lo antes posible. Puerto Raíz era una ciudad pequeña y alargada, con casas bajas y una calle principal a la que daban humildes negocios de souvenirs y herramientas para pesca. Varios transeúntes caminaban de un lado a otro, cargados con bolsas o cañas de pescar. Quizá lo más prudente hubiese sido buscar alojamiento, interesarse por el lugar al que acababa de llegar, pero una esquina especial se reveló ante Coffee, entre dos negocios. Se instaló, dejó la funda en el suelo y sacó la guitarra. Era una guitarra acústica, con grabados y dibujos que le daban un aire propio. La guitarra había estado junto a él desde que tenía uso de razón. Siempre pensó que alguien debió dársela cuando él y su hermana vivían todavía en el orfanato, o que la encontró abandonada en algún trastero. Se la colgó con la correa, la afinó y probó un par de acordes y un punteo. Estaba listo. Una niña estiró del brazo de su madre para que mirara en su dirección. También se aproximó un anciano curioso. Consideró que ya tenía público suficiente e interpretó una de sus mejores obras, El potro que cabalgó el mar y fue engullido por un calamar gigante. Se acercó un par de transeúntes más y todos aguantaron hasta el final de la canción. Había tocado otras guitarras, incluso mejores y más caras, pero ninguna era comparable a la suya. Tocar su guitarra le producía una sensación de calma y poder. Sentía que su música cobraba vida cuando la tocaba. El público aplaudió y se dispersó rápidamente sin dejar ni una moneda. Se quedó quieto y levantó los brazos con gesto de indignación. «La música se paga», murmuró. Si el público absurdelino iba a ser así, la llevaba clara. Guardó el instrumento en el estuche soltando un bufido. «Espero que no fuera tu obra maestra», replicó de pronto una voz. «Las obras maestras no existen», respondió girándose hacia la voz. No había nadie. «¿Hola?» «Estoy aquí». Bajó la vista y un pato blanco le dijo: «Hola, soy Alan». Un escalofrío le recorrió las piernas y le subió hasta la nuca. Miró a su alrededor, buscando que alguien más corroborara lo que estaba pasando, pero los transeúntes no parecían escandalizarse lo más mínimo. Volvió a dirigir la mirada hacia el pato. «¿Has hablado tú?», le preguntó, por si acaso. «Sí», respondió el pato, moviendo el pico. Soltó un breve y ridículo grito. Luego se pellizcó una mejilla con la esperanza de estar soñando. Abrió y cerró los ojos con fuerza. Incluso se los tapó con las manos y se los destapó, como si estuviera jugando con un bebé. «Oye», dijo el pato con la voz propia de un hombre de 40 años que se dedica a doblar películas. «¿Es que no habías visto nunca un pato?» «Sí», reconoció con un hilillo de voz. En su cerebro se producían miles de reacciones químicas simultáneamente, intentando comprender si lo que estaba ocurriendo era real o producto de su imaginación. Pero no uno parlante. ¿Qué? ¿Soy un pato parlante? El animal se examinó, moviendo la cabeza enérgicamente de un lado a otro. Luego clavó la mirada en el joven, entrecerrando los ojos. «Nene, ¿qué haces en Puerto Raíz? Se ve a la legua que no eres de por aquí». «¿Y a ti qué más te da?» Los rumores eran ciertos. Más allá de las fronteras de Ecimia, los patos sabían hablar. Coffee siempre creyó que eran cuentos estúpidos, especialmente cuando venían de Absurdelia. Solo estoy siendo educado», se defendió el pato. «Te veo un poco perdido». «No estoy perdido. Acabo de llegar de Ecimia y estoy viajando a Optus». «¿Optus?» se extrañó el pato. «Estás literalmente en la otra punta del país. Y, nene, ni con la guía de supervivencia llegarías vivo». «Fantástico. Gracias por animarme, animal». «Soy Alan», repitió el pato. «Y, por cierto, tú no me has dicho tu nombre». «Coffee Doa. Disculpa mis modales». Hizo el gesto de darle la mano, pero la retiró al momento. ¿Cómo iban a estrecharse las manos si el pato no tenía? «Es la primera vez que hablo con un pato». Alan rió. «Lo entiendo. La primera vez es impactante. ¿Sabes qué? Yo puedo llevarte a Optus». «¿Qué? No hace falta, de verdad». «¿En serio? Estoy aburrido. No tengo nada que hacer», insistió Alan. «Es que...» no sabía qué decirle. «Viajo solo, es eso». «Pues terminarás mal.
Yo me conozco todos los caminos de Absurdelia. Conmigo llegarás sano y salvo, y antes de tiempo también. Asumió que había comido algo en mal estado en el barco, o que el eructo de la señora Pelfres le había transmitido una rara enfermedad que le hacía perder la cabeza. O que, en realidad, seguía durmiendo en el camarote, y todo aquello no era más que una pesadilla. De esa manera tendría sentido que estuviera manteniendo una conversación con un pato parlante. Aunque lo que decía Alan no era tan descabellado y tenía que admitir que la idea de que su guía fuera un pato parlante le daría al viaje un poco de color, no debía fiarse de nadie. Llegaría a Optus por su cuenta. «Lo agradezco, Alan, pero iré solo», dijo finalmente. «Te he preguntado por educación», dijo el pato cambiando la voz, esta vez más seria y tosca. «Prometí ayudar a Liuradoa en todo lo que fuera necesario, y me encargaré de que llegues a Optus de una pieza». Coffee se quedó paralizado. «¿Conoces a mi hermana?» «Sí, es amiga mía». La cosa mejoraba por momentos. «Podrías haber empezado por ahí». Tuvo la premonitoria sensación de que el viaje estaba a punto de volverse muy extraño. Pero qué loco no hubiera aceptado un viaje con un pato parlante. «Pues está decidido. Me acompañas». «Cuando cuente esto en Ecimia no se lo van a creer», pensó Coffee. «Será pan comido», se alegró Alan, y luego examinó al joven de arriba a abajo. «Chico, hay que hacer algo con esa ropa que llevas. No estás nada protegido. Sígueme». Obedeció y siguió al pato que se hacía llamar Alan a través de la calle principal de la ciudad. Por inverosímil que fuese la situación, o seguía al pato o se quedaba allí plantado. Su simpática hermana había omitido el pequeño detalle de que un pato parlante sería su guía. Pero Liura era así, la reina de los secretos y las sorpresas. Alan se detuvo delante de una tienda con un cartel que rezaba: «Prepárese para su viaje. Todo lo que necesita lo tenemos. ¿No quiere morir? Pues compre aquí». «¿Este es el nombre de la tienda?», preguntó Coffee. «Sí, es un poco largo, pero tiene buenos artículos. Vamos a comprarte un buen equipo, o hasta una ráfaga de viento te matará en Absurdelia». Entraron y la tienda no le pudo resultar más extraña. Esperaba ver armas de fuego, espadas, hachas, lanzas, yelmos y armaduras. Pero se parecía más a la típica tienda que vende de todo. El pato fue directo hacia el vendedor, que atendía a otro cliente. «¿Entonces dice que esta sartén es irrompible?», preguntaba el cliente moviendo una sartén de una mano a la otra. «Es la mejor sartén que he vendido, y solo me queda esta. Hágame caso, ese pato que tiene detrás tiene pinta de querer llevársela», dijo el vendedor poniendo una ridícula voz de vendedor. El cliente se giró y miró a Alan de arriba abajo, lo cual no requería de mucho esfuerzo debido a la altura del animal. Se tomó la licencia de hacerlo varias veces, dando la sensación desde lejos de que asentía como un lunático. Coffee pensó que para llevar unos minutos en Absurdelia ya se había encontrado con demasiados personajes pintorescos. «Es cierto», convino Alan. «Vengo de muy lejos para comprar sartenes. No hay arma que se les resista». «¿De verdad?» «Pues...». El cliente meditó durante unos instantes. Para él fueron unos instantes, más bien. En realidad estuvo quieto durante casi 3 minutos. Era de los que se piensan mucho las cosas, y ya sabéis lo que dicen: la vida es lo que pasa mientras piensas. Decidió pasearse por la tienda y cotillear un poco. Había productos muy extraños a la venta. Un estante estaba lleno de sombreros partidos por la mitad. Y también había una flauta dulce que costaba, nada más y nada menos, que 100.000 dineros de los nuevos. En opinión de Coffee, nadie en su sano juicio se gastaría ese dinero en una flauta dulce normal y corriente. El cliente se cruzó con el joven abrazando la sartén entre las manos y esgrimiendo una orgullosa sonrisa salió de la tienda. Se acercó a Alan y al vendedor, que charlaban y reían. «Gracias por echarme un cable, Alan. No sabía cómo deshacerme de esa sartén. Ni siquiera la vendía en la tienda. La tenía por casa». «De nada. Ah, y este es Coffee Doa. Coffee, él es Miruk. Lleva esta tienda desde hace mucho tiempo». «Hola, es un placer», saludó. «El placer es mío. Decidme, chicos, ¿puedo suponer que queréis algo de equipo?» «¿Pero qué equipo vamos a comprar aquí?», se preguntó Coffee. Tuvo la esperanza de que en cualquier momento el vendedor apretaría un botón oculto y todas las paredes se darían la vuelta para convertirse en un enorme arsenal, como en las películas de agentes secretos. Pero no, eso no ocurrió. Es más, lo que dijo a continuación el pato le desconcertó todavía más. «Queremos el paquete estándar. Peto, pantalón y casco». «¡Marchando!», exclamó Miruk el vendedor, que se esfumó por la trastienda. Coffee dirigió una mirada confusa hacia Alan.
¿Has dicho peto? Alan gesticuló lo más parecido a una sonrisa que le permitía su biología. Miruk volvió y dejó sobre la mesa un casco de bicicleta, un peto de armadura y un pantalón de pana. El paquete estándar son 400 dineros, de los nuevos. Aquí tienes, respondió Coffee, entregándole el dinero, distraído con los objetos que acababa de traer el vendedor, y se volvió hacia Alan. No pienso ponerme esto. Primero salió el pato y esperó a que Coffee se dignara a salir de la tienda. El joven permanecía tras la puerta, con el vendedor observándole desde atrás con una sonrisa. «¡No puedo ir vestido así por la calle!», gritó desde el interior. «Nadie te va a juzgar, ahora estás protegido». Se plantó en plena calle de Puerto Raíz, con un casco de bicicleta fucsia con flores estampadas, un peto de color morado apretado sobre la camisa y un pantalón de pana que pesaba más que el propio peto. En la espalda llevaba colgada la funda de la guitarra. «¿Pero qué estoy haciendo?», preguntó al aire. Alan se derrumbó en el suelo entre carcajadas. «¿Podemos dejar de llorar y ponernos en marcha? A este paso no llegaremos a Optus», dijo el pato mientras se incorporaba. Comenzó a andar y Coffee le siguió a duras penas. «¿Cómo de lejos está Optus? ¿Podemos alquilar un coche?», preguntó respirando entrecortadamente cuando logró alcanzarle. «Con los tiempos que corren no es seguro viajar con coches o trenes. Nunca sabes si los tenebrisinos se han infiltrado». «¿Y vamos a ir andando?», no daba crédito a lo que decía el pato. «Tranquilo. Conmigo no te perderás ni te aburrirás. Promesa de pato». «De acuerdo. ¿Cuánto tiempo nos llevará a llegar entonces?». «Si todo sale bien, unos 10 días». «¿Qué?». Algo estalló en su mente. ¿10 días andando con un pato parlante? Liura se lo pagaría caro. Dejaron atrás la ciudad para encontrarse con el principio de un sendero, conocido como Camino del Árbol Fino, según rezaba un viejo cartel. El camino, de tierra y gravilla, estaba rodeado por árboles muy delgados y con ramas que terminaban en hojas de color ocre. Coffee no había visto un árbol así en toda su vida, pero tampoco había hablado con un pato, así que el viaje por Absurdelia había comenzado con el listón muy alto. «Este es el inicio de la ruta marcada por el gobierno», señaló Alan. «Durante el trayecto encontraremos albergues donde pasar la noche y alimentarnos. Es un trayecto seguro, aún así debemos estar alerta». Y sin añadir nada más, Alan se enfiló por el camino a paso raudo y el joven echó a andar tan rápido como pudo tras él, teniendo en cuenta la vestimenta que portaba. Pasados unos 20 minutos, que le sirvieron para continuar observando aquellos exóticos árboles, y las montañas con cabezas nevadas en la lejanía, quiso romper el incómodo silencio. Ya que viajaría con un pato parlante, le daría palique. «Bueno, ¿cómo va el tema de la guerra?». Era una pregunta patética, pero fue la primera que se le ocurrió. Alan suspiró profundamente ante la pregunta y luego soltó una carcajada. «Los humanos habláis mucho. No paráis de hacerlo, de hecho. En persona, desde lejos, en televisión, por escrito». «Veo que no te entusiasman los humanos», afirmó, abriendo un melón prohibido. «Nos lo ponéis difícil. Para empezar», introdujo Alan, «nos coméis». «Entiendo». Aquello no tenía discusión. «Luego está el cuento del patito feo. Nos deja en muy mal lugar, además de tener un mensaje especista y superficial. Que sepas que también tenemos un cuento de un humano feo». «¿Quieres que te lo cuente?», preguntó Alan con entusiasmo. «No, no es necesario». Había una vez un humano que nació. Fin. Y el animal se echó a reír escandalosamente. ¿Ya está? «Sí, es el cuento del humano feo porque todos lo sois. No tenéis pico y no podéis volar. ¡Qué asco!». Si uno de sus padres adoptivos, el reputado empresario Mike Doa, tuviera que escuchar al pato un solo minuto, terminaría trinchándolo y envolviéndolo en un burrito. Su padre habría tachado las ideas de Alan de tonterías modernas. Coffee pertenecía a otra generación, una en la que la empatía hacia los animales era mayor. No llegaba hasta los extremos de algunos capaces de dejar de comer carne y adoptar gatitos indefensos de la calle, pero tenía más sensibilidad que su padre en ese sentido. Hasta cierto punto, comprendía el enfado de su compañero pato. No sabía qué responder para zanjar el tema que había abierto sin pretenderlo y pasar a otra cosa cuando Alan debió advertirlo y se adelantó. «Dime, ¿cómo están las cosas en Ecimia?». «Nos va bien». Se alegró por la pregunta. Tenía ensayada la respuesta. «Es un buen lugar para vivir». «Dicen que se come mal». «No es su punto fuerte, no te voy a engañar». La conversación sobre Ecimia se desinfló y volvió a ser el turno del silencio durante casi una hora de camino. El entorno no cambiaba apenas. Seguía siendo el mismo sendero, con los mismos árboles. Pero en la distancia apareció un pequeño edificio de tejado rojizo rodeado por un espeso bosque de árboles delgados.
Alan se adelantó antes de que Coffee preguntara. Ese es el primer albergue. En 2 horas anochecerá y las noches en Absurdelia son muy peligrosas. Deberías alquilar una habitación. Cenaremos algo y mañana continuaremos. Lo primero que le llamó la atención a Coffee al llegar al albergue fueron los 2 hombres armados con fusiles en la puerta. No era común ver armas de fuego. En Ecimia las habían prohibido. En el pecho tenían impreso el emblema de la caballería templada, el dibujo de una cabeza de toro con ramas de espino rodeándola. La caballería templada era la autoridad en Absurdelia, una especie de policía, compuesta únicamente por hombres, que se aseguraba del cumplimiento de las leyes. El único problema era que cada comunidad tenía las suyas propias, y los absurdelinos se confundían constantemente. Estaban serios y rígidos, pero cuando se acercaron les apuntaron con las armas. Coffee se sobresaltó, lógicamente, pero Alan ni se inmutó. «Estamos viajando a Optus», informó el animal. «Este chico se llama Coffee y soy su guía». Uno de los caballeros les examinó de arriba a abajo y arqueó las cejas. «No sabía de patos guía», repuso ásperamente. Alan estiró un poco el cuello, incómodo, y Coffee se apresuró a decir lo primero que se le pasó por la cabeza. «Pues son los mejores guías, oiga. Se conocen todos los recovecos del país. Si quiere le puedo dar el contacto de la agencia de turismo». «No hace falta», respondió el caballero. «Adelante, podéis pasar». Se hicieron a un lado y entraron en el albergue. El otro caballero soltó un cuac cuando Alan pasó por su lado, y el pato farfulló algo inentendible. El albergue era espacioso. Había mesas y sillas por todos lados sin un orden concreto, y una recepcionista apostada detrás de una barra. Cuando alcanzaron la barra, fue Alan quien habló. «Una habitación para el chico, por favor». «Perfecto, serán 30 de los antiguos dineros». El joven pagó la habitación y la mujer se dirigió a Alan. «Como sabrá, usted no puede alojarse en una habitación para humanos». «Lo sé», contestó el pato. «¿Y dónde vas a dormir?», preguntó Coffee. «Los patos no podemos dormir en sitios como este. No te preocupes, me las apañaré». Entonces se volvió hacia la recepcionista de nuevo. «Prepárale al chico lo que quiera para cenar. Yo tomaré unos granos de maíz y un poco de avena». Pidió ensalada con pollo frito y la mujer desapareció tras una puerta. Escogieron mesa y tomaron asiento. Alan estaba de pie sobre una silla y solamente se le veía la cabeza. Llegó la cena a los pocos minutos y el joven empezó a comer como si no lo hubiera hecho en años, aunque no fue capaz de comerse el pollo frito. Tampoco ayudó tener la mirada inquisitiva de Alan sobre el plato desde que llegó. ¿Todo es tan intenso en este país?, le preguntó apartando el pollo frito de su vista. ¿Intenso? ¿Esto es intenso para ti? Oh, nene, no has visto nada todavía. Antes de descubrir que los patos hablan, una señora de... ¿Dónde era? Dinerópolis. Una señora de Dinerópolis me eructó en el oído y me reprochó a mí falta de modales». Alan se echó a reír. «Es un gesto de despedida típico de Dinerópolis». ¿En serio? Madre mía. Pues tenías que haber visto la cara que se le ha quedado a la señora esperando a que yo eructara, dijo entre risas. Absurdelia es un país peculiar. Solo tienes que acostumbrarte. Le seguía fascinando estar manteniendo una conversación con un pato. ¿Sería el único? Se moría de ganas por preguntárselo. «Alan, ¿eres el único pato parlante del país?», le preguntó. Quizá fuera una pregunta indiscreta, teniendo en cuenta que se conocían desde hacía unas horas. Pero estaba cogiendo confianzas con él y necesitaba saberlo. «En absoluto. Todos los patos del mundo podemos hablar y razonar. Salvo los que hacen voto de silencio, claro. Y los que se quedan afónicos. La gente no se sorprende cuando te oye hablar». «No es lo más raro que han visto. Los absurdelinos ya no se asustan con cualquier cosa. Los patos parlantes existimos desde hace miles de años, pero en algún momento nos marchamos de Ecimia. Por eso no hay ninguno allí y no estáis acostumbrados». Una vez el cuenco de Alan estuvo vacío, el pato le deseó buenas noches y le indicó que a las 8 de la mañana se encontrarían allí mismo para reanudar el viaje. Saltó de la silla y salió del albergue. Coffee intentó pagar la cena, pero la recepcionista no quiso cobrarle. Se mostró agradecido y le pidió la llave de la habitación. Entró, dejó la funda de la guitarra en el suelo, sacó su teléfono móvil del bolsillo, se quitó el incómodo peto y el pesado pantalón de pana y se dejó caer sobre la cama. Abrió la aplicación Publipostu, la red social de moda, y echó un vistazo a las publicaciones de las personas a las que seguía. Luego se hizo una foto poniendo cara de agotado y la publicó con el mensaje: «No puedo con mi alma. Primer día en Absurdelia. Cuando os cuente todo lo que me está pasando, alucinaréis». Dejó el teléfono sobre la cama y se acordó de la guía de supervivencia, así que decidió leer un poco antes de quedarse dormido. Anuncio publicitario. Niño,
Ya tengo 12 años. Soy mayor para calcular logaritmos neperianos. ¿Problemas para educar a tus hijos? ¿No ves el momento de que se vayan a dormir? ¿Nadie de la familia se ofrece a cuidarlos para que tú puedas respirar? Que no cunda el pánico. Con los nuevos chicles Cryo Relaxin de la compañía Flexcom, tu hijo cambiará su actitud radicalmente. Su nueva fórmula con acetato de polivinilo extraído de la baba de caracol marino, procedente de las zonas abisales del océano, donde no llega la luz del sol y decenas de nuestros empleados han perdido la vida recogiéndola, razón por la que nos han demandado, le da al chicle la consistencia perfecta y libera unas enzimas en el cerebro de tu hijo, que lo tranquilizará como nada lo ha hecho hasta ahora. Toma polímero gomoso, madre. Con Cryorelaxin mi pequeño Mortil ya no da problemas. Míralo, ahí está, mirando hacia la pared. Está aprendiendo idiomas. Anoche hablaba al revés. Y esta mañana me lo he encontrado colgado del techo y girando la cabeza. Yo, mientras no moleste. Cryorelaxin de Flexcom. Recupera la vida que tenías antes de tener hijos. Lea las instrucciones de este producto, estudie bioingeniería para entenderlas y consulte a su homeópata. Animales enloquecidos. Guía de supervivencia en Absurdelia. Por Tebus Orcel. Hay ciertos animales que llevan un tiempo desarrollando conductas antihumanas. La organización ecologista Nunca subestimes a una cabra, la NSC, ha advertido durante mucho tiempo que la naturaleza está harta de la humanidad y usa a los animales en nuestra contra. Aunque no todos, al menos todavía. Solamente algunas especies nos han declarado la guerra. Esta es la lista publicada por el gobierno de las especies con las que hay que tener un especial cuidado, con notas añadidas por mí, faltaría más. La cabra. Las cabras fueron las primeras en rebelarse. Son ágiles, su balido puede dañarte los oídos y si te alcanzan con sus particulares patadas voladoras puedes despedirte de varias costillas. No las ves venir. Si una de ellas está dispuesta a machacarte solo te queda correr y confiar en que encuentre a otro objetivo. Como dice la canción, sueña con cabras mi alma atormentada. La oruga inquietante. No te dejes engañar por su reducido tamaño. No destaca por su fuerza, ni por su rigidez, ni siquiera por su inteligencia. Su peligrosidad radica en su capacidad para inquietar. Mientras cumples con tu jornada laboral, puede permanecer horas mirándote inquisitivamente y con gesto de desaprobación. Al principio es inocuo, pero al rato comienzas a notar picores y escalofríos. A la media hora estarás gritando y planteándote si estudiaste lo que tú querías o lo que querían tus padres. La oruga inquietante es la principal causa de depresión en Absurdelia, seguida del trabajo no correspondido y la extinción del calabacín, aunque este irritante odio solamente lo expresa durante la fase de oruga, pues al convertirse en mariposa, desarrolla una obsesión romántica por la música indie, migrando hacia festivales de este género, abundantes en todo el país y a todas horas. El pato. A la comunidad anátida nunca le ha hecho mucha gracia el cuento del patito feo. Mi madre me lo contaba antes de irme a dormir. Mi parte favorita era cuando el patito feo se vengaba de sus hermanos y les echaba cianuro en la comida. Un clásico. Siempre atacan en manada. Cuando te quieras dar cuenta, estarás rodeado por una docena de patos dispuestos a hundir tu moral. Se pondrán de acuerdo entre ellos y te gritarán cosas como no vas a ser nada en la vida o esos pantalones no te sientan bien. Se trata del único animal, además del humano, que habla y razona, y se cree que la razón está estrechamente relacionada con la conjunción de los astros. La ciencia no ha sabido dar una respuesta mejor. El gato. Los gatos han buscado someter a la humanidad desde los albores del tiempo. Suena atópico, pero hay numerosos estudios que lo sugieren. Fueron hallados restos arqueológicos con dibujos de gatos gigantes que esclavizaban a humanos y los obligaban a construir areneros y rascadores de gran tamaño. La ciencia no se posiciona al respecto en ningún sentido, pero es cierto que hay una montaña en la región de Carmia que parece un rascador. Para los seguidores de la teoría de los antiguos gatos, es claramente un indicio de que fueron reales y que los gatos actuales son sus descendientes. Sea como sea, los gatos aprovechan cualquier ocasión para dejar claro que son la especie más elegante, inteligente y entrañable del planeta. Mi gato me ha obligado a escribir esto. Existe muchísimo misticismo acerca de los gatos y sus intenciones ocultas. Hay quienes dicen que han desarrollado poderes mentales y obligan a ciertos humanos a pasarse el día en el sofá y a comer tarta varias veces al día, lo que se inventan algunos para no trabajar. El mosquito ebrio. A este singular insecto la sangre le afecta de la misma manera que el alcohol a un humano. Su forma de proceder es la típica de un mosquito. Busca el lugar idóneo de tu cuerpo, clava el aguijón y succiona tu sangre. Pero cuando la embriaguez se apodera de él, comienza a dar vueltas alrededor de tu cabeza
y te susurra en idioma de mosquito frases como «Eres mi mejor amigo», «Te quiero», «Tomémonos la penúltima», «Creo que voy a vomitar» y «No pienso volver a beber». Ni que decir tiene que aguantar esa lata a las 2 de la madrugada no es plato de buen gusto. El mosquito ebrio lo sabe, y la próxima noche traerá a sus amigos. En el caso de que monten una despedida de soltero junto a tu cabeza, mejor será que te unas a la fiesta, no te dejarán descansar. El ser humano. Aunque no todo el mundo esté de acuerdo, me permito añadir al ser humano a la lista. No hay duda de que se trata de un animal enloquecido. Vive enfadado desde que se levanta hasta que se acuesta, probablemente debido a la obligación de trabajar y a los finales de series de televisión incoherentes e insatisfactorios. Y, honestamente, es el animal que intentará matarte en más ocasiones.